Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Amigos y oyentes, bienvenidos seáis a este nuestro humilde foro, donde se desvelan los misterios del tiempo y se reviven las historias de antaño. Aquí, en Ilustres Anónimos, haremos juntos un viaje hacia las profundidades de la memoria, rescatando de las sombras a aquellos personajes que, aunque no tan célebres, dejaron sus huellas impresas en el vasto lienzo de la historia. Soy yo, vuestro fiel servidor, Víctor, quien con gran entusiasmo da la bienvenida a esta travesía por las letras de un hombre inmortal, William Shakespeare. Hoy nos sumergiremos en los abismos de una de sus más ilustres y enigmáticas creaciones, El Mercader de Venecia. Aunque escrita hace ya más de 4 siglos, esta obra, como un río que nunca cesa, sigue fluyendo, suscitando pasiones encendidas y debates encarnizados. No es una mera historia de contratos y de venganzas, sino un espejo en el que aún hoy se reflejan los dilemas más profundos de nuestra existencia: la justicia y la misericordia, el odio y el perdón, la riqueza y la pobreza del espíritu. En este encuentro que hoy os propongo, no solo desentrañaremos los secretos que habitan entre las líneas de esta obra inmortal, sino que también nos adentraremos en el entramado histórico en el que fue concebida. Venid conmigo, pues, y conoceréis la Venecia de antaño, ciudad de mercaderes y de prestamistas, crisol de culturas y creencias, lugar donde los judíos vivieron bajo la sombra de los guetos y donde los primeros bancos modernos erigieron sus pilares. Antes de sumergirnos en los vaivenes de la trama, os ruego que os detengáis conmigo un instante a meditar lo que esta obra realmente significa. A simple vista, pudiera parecer un cuento de venganzas y tratos fallidos, pero al escarbar en su tejido, descubrimos un universo de temas complejos que entrelazan la justicia con la codicia, el prejuicio con la misericordia. Cada palabra, cada gesto, resuena con ecos del mundo veneciano del siglo XVI, una ciudad que en su apogeo no solo fue centro del comercio, sino también un hervidero donde chocaban religiones y razas en lucha por sobrevivir. Hoy, os invito a dividir nuestro viaje en 3 grandes actos. En el primero desnudaremos la trama del Mercader de Venecia, conoceremos a sus personajes más ilustres y desentrañaremos los temas profundos que Shakespeare quiso transmitirnos con sus palabras. En el segundo acto nos sumergiremos en las corrientes del tiempo, para comprender el contexto histórico y económico que dio vida a esta obra. Visitaremos la Venecia renacentista, aquel crisol de culturas donde nacieron los primeros bancos, y donde los judíos, relegados al gueto, desempeñaron un papel crucial en la economía. Y en el acto final nos preguntaremos juntos qué relevancia guarda esta obra hoy en día. ¿Cómo sigue resonando El Mercader de Venecia en el corazón de nuestra cultura? ¿Qué lecciones podemos extraer de su contenido? Y más importante aún, ¿cómo debemos leerla en este siglo donde la justicia, la tolerancia y la convivencia continúan siendo los temas de nuestro día a día? A lo largo de este episodio, os animo a reflexionar conmigo sobre cómo una obra escrita en el siglo XVI sigue hablándonos al oído con tanta fuerza. Permitidme, entonces, guiaros por los caminos del tiempo, para que juntos descubramos no solo los secretos del Mercader de Venecia, sino también la verdad oculta en las palabras de Shakespeare, que como en la vida misma, nos desafían a comprender las complejas tramas que unen la historia, la literatura y la humanidad. Así pues, sin más demora, os invito a este viaje en el tiempo, a través de una de las más fascinantes creaciones del bardo inmortal. Que comience la aventura y que el pasado nos ilumine este camino. ¿Qué tal estáis? Volviendo al castellano del siglo XXI y dejando atrás el castellano del siglo XVI o XVII, adaptado a los oídos modernos. Espero que estéis muy bien. Este es el segundo episodio de la magnífica tercera temporada de Ilustres Anónimos. Es un placer, como siempre digo, que estéis aquí, que hayáis decidido escuchar estos minutos y que gastéis este tiempo de la mejor forma
conociendo, como digo, una de las obras hoy de este bardo inmortal, que ya en su día pusimos en entredicho, diciendo que Shakespeare era un impostor. Os animo y os recomiendo que visitéis aquel capítulo, pero vamos a ver una de sus obras más maravillosas, que es El Mercader de Venecia. Y es que El Mercader de Venecia, como digo, es el faro donde se ha iluminado o nos ha iluminado, ¿no? Relacionado con cómo se trataba a las distintas religiones. El nacimiento de la banca moderna, que podría parecer que no, pero veremos el nacimiento de la banca moderna en el Mercader de Venecia. Y bueno, y trataremos una serie de tramas que nos van a arrastrar, ¿no?, a lo mejor y lo peor de la sociedad italiana del siglo XVI. Así que, deseando que tengáis y que hayáis tenido una maravillosa semana, comencemos. Y ahora que hemos establecido el contexto general de nuestro episodio, es momento de adentrarnos en la primera parte de nuestro análisis, la obra misma. El Mercader de Venecia es, sin duda, una de las piezas más complejas y discutidas de William Shakespeare. No es solo una comedia ni un drama sencillo, es una obra que juega con las emociones del espectador, que nos hace cuestionar nuestras propias ideas sobre la justicia, la moralidad y, sobre todo, sobre la naturaleza del ser humano. Comencemos por situarnos en la historia. El Mercader de Venecia se desarrolla, como bien dice su título, en una Venecia cosmopolita, vibrante y mercantil, donde el comercio es el eje central de la vida. La trama principal gira en torno a un préstamo peligroso y una apuesta mortal. Antonio, el mercader titular, es un hombre melancólico y generoso que por amistad, o algo más que amistad, decide avalar un préstamo para su querido amigo Basanio. Basanio está enamorado de la rica heredera Portia, pero necesita fondos para cortejarla debidamente. Es aquí donde entra en escena Shylock, un prestamista judío que accede a prestar el dinero a Antonio bajo una condición cruel. Si Antonio no puede devolver el préstamo a tiempo, Shylock tendrá derecho a 1 libra de carne del cuerpo de Antonio. Así, como una broma, ¿no? A medida que avanza la obra, Antonio pierde su fortuna debido a naufragios, a que sus barcos naufragan y no puede devolver el préstamo. Se organiza un juicio donde Shylock insiste en reclamar su libra de carne, defendiendo su contrato con la fría lógica de la ley. Aquí es donde entra Portia, disfrazada de abogado, quien argumenta brillantemente en favor de la misericordia y logra salvar a Antonio mientras castiga a Shylock. En resumen, aunque breve, nos da una visión general de los conflictos centrales de la obra. La lucha entre la ley y la misericordia, la cuestión de la venganza y la frágil naturaleza de las relaciones humanas basadas en el dinero. Es un resumen muy resumido. Os recomiendo encarecidamente que leáis el libro, que leáis la novela, y si no podéis, hay adaptaciones hechas para el cine que están muy bien. Pero bueno, este es el resumen de lo que sería El Mercader de Venecia. Muy resumido. Muy resumido. Vamos ahora a conocer más a fondo a los personajes que dan vida a esta historia, comenzando con Antonio. Antonio es el personaje titular, pero también es uno de los más enigmáticos. Su melancolía constante no es solo un rasgo de su carácter, sino un símbolo del vacío que siente a pesar de su éxito financiero. Antonio era un tío, era un italiano, un veneciano, pues que se le daban bien los negocios. Es un hombre que parece carecer de motivación personal fuera de su amistad con Basanio, lo que ha llevado a algunos críticos a interpretar su relación con Basanio como una forma de amor no correspondido. Sí, se podría ver que a Antonio lo que realmente le pasaba es que estaba enamorado de Basanio. Luego tenemos a Shylock, quizás el personaje más complejo y polémico de la obra.
Shylock es presentado como el villano, el prestamista judío codicioso y vengativo, pero Shakespeare, en su genio, lo dota de una humanidad que hace que nos cuestionemos si realmente es el antagonista. Su famoso monólogo "No tiene un judío ojos" es una súplica desesperada por reconocimiento y justicia, y es en este momento donde Shakespeare nos obliga a ver a Shylock no solo como un villano, sino como una víctima de una sociedad profundamente antisemita. Portia, por otro lado, es la heroína de la obra. Rica, inteligente y astuta, Portia es más que una simple dama en apuros. Es ella quien, disfrazada de abogado, salva a Antonio y derrota a Shylock en su propio juego. Sin embargo, también es un personaje complejo, que opera dentro de las limitaciones de su género y su época, mostrando una mezcla de compasión y severidad que la hace igualmente digna de admiración y análisis crítico. Finalmente, Bassanio, aunque menos complejo que los otros personajes, es el catalizador de la trama. Su deseo de ganar el amor de Portia lo lleva a pedir el préstamo, poniendo en marcha toda la cadena de eventos. Bassanio representa a la juventud impulsiva, cuyo amor y ambición a menudo lo ciegan ante las consecuencias de sus acciones. Bueno, pues estos son los personajes de la obra, mayormente los personajes de la obra. Hay más, pero estos son los, por decirlo de alguna forma, protagonistas de la obra. Tenemos a Antonio, tenemos a Bassanio, tenemos a Portia y tenemos a Shylock. Bueno, el mercader de Venecia es rica en temas y cada uno de ellos se entrelaza para crear una narrativa poderosa que trasciende a su época. Uno de los temas más prominentes es el de la justicia y la misericordia. La obra plantea la pregunta si es mejor seguir la ley al pie de la letra o mostrar misericordia. El conflicto entre Shylock y Antonio es, en esencia, una batalla entre dos conceptos. Shylock, como el representante de la ley estricta, exige justicia en su forma más pura, el cumplimiento exacto del contrato. Portia, por otro lado, aboga por la misericordia, argumentando que la verdadera justicia debe estar templada por la compasión, y nunca mejor dicho. Este tema no solo resuena en la obra, sino que también plantea preguntas filosóficas profundas sobre el equilibrio entre la ley y la moralidad en la sociedad. Otro tema central es el antisemitismo. La obra no solo refleja los prejuicios de la época de Shakespeare, sino que también los cuestiona de manera sutil. A través de Shylock, Shakespeare presenta una crítica al tratamiento de los judíos en la Europa renacentista. Aunque Shylock es representado como el villano, su caracterización es compleja y sus motivaciones son comprensibles, si no justificables. Esto ha llevado a debates interminables sobre si la obra es inherentemente antisemita o si de hecho es una crítica del antisemitismo de su tiempo. El dinero y el comercio también son temas omnipresentes. En el mercader de Venecia, el dinero es tanto un medio de supervivencia como una fuente de conflicto. La economía mercantil de Venecia es el telón de fondo de la obra, y cada personaje se ve afectado por su relación con el dinero. Para Antonio, el dinero es un medio para ayudar a sus amigos, mientras que para Shylock es tanto una herramienta de poder como una fuente de seguridad en un mundo hostil. Bueno, como digo, teniendo en cuenta la época en la que se escribió, teniendo en cuenta cómo era la Europa de ese momento, la Europa renacentista, una Europa profundamente, influida, vamos a decirlo así, por el cristianismo, por la Iglesia, donde los judíos también tenían gran representación en la sociedad. Bueno, pues se podría ver como un canto antisemita, ¿no? Digámoslo así. Pero por otro lado también se podría ver como que Shylock es humano, Shylock comete errores, Shylock es muy cabezón, pero Shylock no es mala persona, es una persona, ante todo persona, que es, es víctima de su tiempo, ¿no? Víctima de su tiempo. No hay que olvidar eso, ¿no? Que el contexto de la Venecia de ese momento es una Venecia donde todos los italianos están en Canaleggio, si no recuerdo mal, el barrio de Canaleggio, que es hoy Canaleggio, que es el antiguo gueto de Venecia, ¿no? Para que entendáis el contexto,
no es simplemente un gueto, ahí se quedaban y ahí es donde se movían, ¿no? Como un barrio ahora bueno, pues es que los chinos están en Chinatown, por ejemplo en Nueva York, en Brooklyn está, pues no era así, realmente el gueto se cerraba por las noches y tenían absolutamente prohibido el movimiento en libertad por el resto de la ciudad, ¿no? Bueno, pues es ese mundo hostil del que hablamos, ¿no? Ahora bien, una de las razones por las que el mercader de Venecia ha perdurado y sigue siendo objeto de debate es por su ambigüedad moral. Shakespeare no nos ofrece respuestas fáciles. Como digo, ¿es Shylock un villano o una víctima? ¿Es Antonio un mártir o un hombre arrogante que recibe su merecido? ¿Es Portia una heroína o una manipuladora? Estas preguntas no tienen respuestas claras, y es precisamente esta ambigüedad lo que ha permitido que la obra siga siendo relevante a lo largo de los siglos. La figura de Shylock en particular ha sido objeto de innumerables interpretaciones. Para algunos es un estereotipo antisemita, un villano que merece su destino. Para otros es una figura trágica, un hombre que ha sido oprimido y que responde a esa opresión con venganza. Podría ser perfectamente. Su demanda de una libra de carne puede parecer bárbara, pero cuando se ve el contexto o en el contexto de la persecución constante que ha sufrido, su deseo de justicia parece más comprensible si no justificable. Este debate sobre la naturaleza de Shylock refleja la complejidad de la obra y la habilidad de Shakespeare para crear personajes que trascienden los simples arquetipos. Por otro lado, Portia es vista como una figura de justicia pero su trato, en este caso a Shylock, en la escena del juicio, ha sido interpretado como cruel e insensible. Y de hecho lo es. Aunque salva a Antonio, lo hace a costa de humillar y despojar a Shylock de todo lo que tiene. Esta ambigüedad en los personajes y en la moralidad de la obra es lo que ha permitido que El mercader de Venecia siga siendo un texto fascinante y relevante para las discusiones modernas sobre justicia, ética y derechos humanos. Y es que Portia, por poneros más contexto, cuando Antonio recibe noticias de que todos sus barcos han naufragado de una forma o de otra y que no le va a poder devolver el dinero a Shylock era un prestamista. Quiero recordaros que, que el préstamo con la usura de por medio era un pecado y estaba, si no prohibido, vamos a decir que estaba perseguido. Pero los judíos, como no eran cristianos, tenían la libertad de hacer lo que les diera absolutamente la gana. Faltaría más en este caso. Entonces Antonio pierde todos sus barcos y Shylock exige el pago del préstamo. Exige esa libra de carne. Pasan muchas más cosas. Se hacen varios intentos de que Shylock renuncie, ¿no?, a esa pretensión, ¿no? Incluso se le ofrece, ¿no?, Portia haciendo de abogado, siempre disfrazada, ¿no? Nadie sabe quién es. Le llega a ofrecer como contrapartida el pago, ¿no?, de lo que le había prestado en vez de esa libra de carne, pero Shylock insiste. Y Portia hace una cosa muy inteligente, que es que le dice que lleva razón, que el contrato es legal, que no hay motivos por los cuales no se le haya de pagar ese préstamo y que se puede cobrar el préstamo. Y aún así le vuelve a preguntar si está seguro de lo que va a hacer, y Shylock insiste en que sí. Cuando Shylock ya está afilando su cuchillo en la piedra para cortar a Antonio, Portia sí que le hace una mención, y es que le dice que tiene derecho a esa libra de carne, pero sin derramar una sola gota de sangre cristiana. Y es ahí la trampa donde coge completamente desapercibido y totalmente a contrapié a Shylock, porque es imposible cortar una libra de carne del cuerpo de alguien sin derramar sangre, con lo cual Portia le vuelve a insistir que tiene derecho a su compensación, que se la cobre, pero
que si hace caer tan solo una gota de sangre cristiana, todo el peso de la ley caerá sobre él. Shylock, viendo que es imposible cobrarse cobrarse su recompensa, ¿no? Su préstamo, vamos a decirlo así. Por fin, debido a esto, entra en razón, nunca no le quedaba otra, y decide, bueno, que vale, que entonces se queda con el pago del préstamo con las otras condiciones que le habían dicho y se olvida de la libra de carne. Y es aquí donde entra la peor imagen de Portia. Porque Portia en ese momento le dice que no, que esa oferta ya no tiene validez y que o se cobra la libra de carne o no se cobra nada. Evidentemente Shylock no puede hacer nada y cuando ya se va a dar por vencido, se da por vencido y se va a ir de la sala no queriendo cobrarse ningún tipo de préstamo. Portia, haciendo de abogado, sí que le dice que bueno, que como sus intenciones han sido las que han sido, sí que le van a condenar a algo. Le hacen abjurar del judaísmo, le hacen convertirse, le hacen perder todos sus bienes en favor de su hija, que es otro personaje del que no hemos hablado, pero que también sale en la obra, en favor de no de su hija, de Antonio, ¿no? Y de demás, con lo cual no solamente no se cobra su préstamo, porque evidentemente no podía no derramar sangre de cristiano, sino que encima le condenan a abjurar del cristianismo, o sea, del judaísmo, perdón, en favor del cristianismo, y perder sus bienes. Esto lo que hace de Shylock es el hombre más desgraciado de ese momento, porque ya no puede ni siquiera formar parte de su comunidad, de la comunidad de judíos del gueto de Venecia, ¿no? Con lo cual se queda absolutamente sin nada. Y es ahí donde entra la crueldad de Portia, ¿no? Bueno, pues en este primer bloque hemos desmenuzado la trama y los personajes del Mercader de Venecia. Vuelvo a deciroslo, os recomiendo encarecidamente que leáis el libro. Y hemos comenzado a explorar algunos de los temas más profundos de la obra. Ahora que tenemos una comprensión sólida de la historia y de las preguntas morales que plantea, estamos listos para adentrarnos en el contexto histórico y económico en el que Shakespeare escribió esta obra. Pero antes, de nuevo, quiero invitaros a reflexionar sobre lo que hemos discutido hasta este momento. ¿Cómo veis a los personajes? ¿Creéis que Shylock es un villano? Sabiendo ya todo lo que sabéis, ¿creéis que es un villano o una víctima? ¿Y qué pensáis de la justicia y la misericordia? Bueno, pues os invito a que sigáis conmigo mientras exploramos estos temas en un contexto más amplio en el siguiente bloque. Bueno, pues habiendo explorado la trama y los personajes del Mercader de Venecia, es fundamental que ahora nos detengamos a comprender el entorno en el que Shakespeare escribió esta obra. Para apreciar plenamente la complejidad de la obra, debemos sumergirnos en la Venecia del siglo XVI, un periodo de transformación social, económica y religiosa. Venecia en el siglo XVI se podría decir que estaba tan llena de gente como lo puede estar en pleno siglo XXI. Era de la gran ciudad por excelencia del comercial, del comercio marítimo, no solamente de toda Italia, sino de toda Europa. Era una de las ciudades más importantes y es que es verdad, allí se movía todo el mundo, ¿no? Bueno, pues eso es el siglo XVI. Este contexto histórico no solo influyó en la creación de este Mercader de Venecia, sino que también le dio forma a las actitudes y tensiones que vemos reflejadas en la obra. Imaginemos por un momento la ciudad de Venecia en la época de Shakespeare, como digo. Era una ciudad como ninguna otra en Europa, construida sobre una serie de islas en la laguna Adriática, con canales en lugar de calles y palacios que parecían flotar sobre el agua. Pero Venecia no era solo un lugar de belleza exótica, era también una de las potencias comerciales más grandes del mundo. Bueno, realmente la Venecia de hoy es un fiel reflejo de la Venecia del siglo XVI. Se siguen conservando todos los palacios, los palacetes y prácticamente toda la arquitectura de la época. La lástima es que está masificada, ¿no? Hoy por hoy.
En el siglo XVI, Venecia estaba en su apogeo como un centro de comercio global. Controlaba rutas comerciales que se extendían desde Oriente hasta el norte de Europa. Las riquezas de todo el mundo fluían a través de sus muelles. Especias de la India, seda de China, trigo del Mar Negro y, por supuesto, oro. Este comercio internacional hizo que Venecia, o de Venecia en este caso, una ciudad próspera y cosmopolita, donde se cruzaban diferentes culturas, religiones e ideas. Pero esta riqueza y diversidad también trajeron tensiones. La convivencia de diferentes grupos étnicos y religiosos de una ciudad tan pequeña generó fricciones, como no podía ser menos. Los comerciantes cristianos competían con mercaderes de otras religiones, por ejemplo los turcos, ¿no? También, pero especialmente judíos, quienes a menudo eran percibidos con desconfianza y resentimiento. Venecia, como muchas otras ciudades europeas, se convirtió en un lugar donde la tolerancia convivía incómodamente con el prejuicio. Es importante destacar que Venecia, con su complejo sistema político y su independencia del papado, eran totalmente independientes del papado, ofrecían un grado de libertad religiosa relativamente mayor que otras partes de Europa. Sin embargo, esta libertad tenía límites claros, especialmente para los judíos, quienes fueron relegados, como digo, al gueto, un término que de hecho, ojo, se originó en Venecia. En 1516, el Senado veneciano decretó que todos los judíos debían vivir en un área confinada de la ciudad, cerrada por la noche, como decía antes, marcando el establecimiento del primer gueto oficial en Europa. Y de guetos, más adelante, también seguiremos oyendo en la historia europea. Pero el gueto se origina en Venecia, el término se origina en Venecia y el primer gueto aparece en la Venecia del siglo XVI, en 1516. Bueno, mientras Venecia brillaba como una joya del comercio internacional, otro fenómeno estaba comenzando a tomar forma, el surgimiento de los bancos modernos. Para entender esto, debemos regresar a la transición de la Edad Media al Renacimiento. Una época de profunda transformación económica en Europa. Bueno, pues pasamos eso, de la Edad Media al Renacimiento, ¿no? El comercio en gran escala y las nuevas rutas mercantiles generaron una creciente necesidad de sistemas financieros más sofisticados. Aquí es donde entran en escena los prestamistas y los primeros bancos. Durante la Edad Media, la usura, que hablábamos antes de ello, o el préstamo de dinero con intereses, era considerado un pecado grave por la Iglesia Católica. Sin embargo, con el crecimiento del comercio, los préstamos a interés se convirtieron en una necesidad práctica para facilitar las grandes transacciones comerciales, y aún así no estaba del todo bien visto. Venecia, debido a su papel central en el comercio internacional, fue uno de los lugares donde surgieron algunas de las primeras instituciones bancarias. Los bancos comenzaron como simples mesas de cambio en los mercados, donde los cambistas y prestamistas ofrecían sus servicios a mercaderes y comerciantes. De que los judíos eran prestamistas y cambistas, tenemos la imagen de Jesús entrando en el templo y tirando las mesas de los cambistas y los prestamistas del templo, ¿no? Que cuando decía, que esto lo habíamos comentado ya en algún programa, en algún especial de Semana Santa, Jesús consideró que habían, y lo dice, en la Biblia se dice, que habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Precisamente porque, se practicaba la usura, ¿no? Bueno, pues estos prestamistas también en esta época eran a menudo judíos, ya que a los cristianos se les prohibía por ley la práctica de la usura. Estaba prohibido. Los cristianos no podían prestar dinero con intereses. Estaba prohibido. Tú, evidentemente, como cristiano, podías prestarle dinero a un familiar. Pero, ojo, sin cobrarle ninguna comisión. Y sin ninguna contrapartida aparte. Tú le prestabas 100 y te devolvía 100. O te devolvía 80 y luego 20. Pero no te devolvía 110 ni te devolvía 120. Lo que sí hacían los prestamistas o estos prestamistas que practicaban la usura, ¿no? Bueno, esta restricción llevó a que los judíos se convirtieran en figuras clave en las finanzas europeas. Aunque esto también alimentó prejuicios y resentimientos. De hecho, es que los judíos se vuelven tan importantes a partir de esta época, porque realmente son los que pueden hacer los negocios, ¿no? Bueno, la figura de Shylock en el mercader de Venecia está claramente inspirada en estos prestamistas judíos. Su insistencia en el cumplimiento exacto del contrato refleja las tensiones de la época entre la ley y la moralidad.
entre la necesidad económica y las restricciones religiosas. La obra de Shakespeare, aunque ambientada en Venecia, habla de un fenómeno más amplio, el surgimiento de una economía basada en el crédito y la deuda, que fue el precursor del capitalismo moderno. En este sentido, El Mercader de Venecia puede verse como un reflejo de los temores y ansiedades que acompañaron al surgimiento de estas nuevas formas de economía. La figura del prestamista, encarnada en este caso por Shylock, se convierte en un símbolo de la ambigüedad moral del capitalismo naciente, donde el dinero podía tanto construir como destruir. Bueno, pues ojo, tenemos un tinglao montado con los prestamistas, los cambistas, en esa Europa del siglo XVI, bastante interesante. Bueno, vamos a pasar ahora a cómo estaban los judíos en Europa en aquel momento, ¿no? Para comprender plenamente a Shylock y su rol en El Mercader de Venecia, es esencial examinar la situación de los judíos en la Europa del Renacimiento. Aunque Venecia ofrecía más libertad que otras ciudades, los judíos en toda Europa enfrentaban persecuciones, restricciones legales y estigmatización social. Sin olvidar, os lo quiero recordar, que no se me acuse de que no digo las cosas que me tocan de cerca. Lo hablamos en el programa sobre Isabel I de Castilla e Isabel la Católica, que es que a los judíos, algo de lo que más adelante se arrepentirían, a los judíos y a los musulmanes, hubo un momento en el que se les obligó o a convertirse al cristianismo o a irse de España. Y pasó en muchos sitios igual. Es decir, esto no era extraño, ¿no? Bueno, pues desde la Edad Media, lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Los judíos habían sido marginados en esta sociedad europea. Fueron expulsados de Inglaterra, ojo, en 1290, en siglo XIII. De Francia en 1306, en el siglo XIV. Y de España en 1492. Lo que decía, ¿no? En pleno siglo XV. Lo que llevó a la creación de comunidades judías en lugares como Italia y el Imperio Otomano. En muchos lugares se restringía la propiedad de tierras y el acceso a ciertas profesiones, lo que los llevó a desempeñar un papel crucial en el comercio y la banca. Pues si hay que ser justo, echar a los judíos de ciertos países en ciertos momentos, entre ellos España, vuelvo a decirlo, es uno de los grandes errores de la historia. No por nada, sino porque es una sociedad, o era una sociedad que bueno, traía bienestar económico y social también al país, ¿no? En ese caso, o a la sociedad o al pueblo, vamos a decirlo así. Y bueno, pues el hecho de que se les eche y de que se les persiga, bueno, pues al final, bueno, pues hace que, bueno, pues que ciertos países hayan perdido esa riqueza histórica, ¿no? La ley canónica de la Iglesia Católica prohibía a los cristianos prestar dinero a interés, lo que dejó un vacío que los judíos llenaron, evidentemente. Sin embargo, esta participación en el préstamo de dinero no hizo más que aumentar el resentimiento hacia ellos. Se les veía como usureros despiadados, interesados solo en el lucro, una imagen que Shakespeare captura en la figura de Shylock. Bueno, pues estaría bueno. Te montas un banco para ser una ONG. Pues no. Haciendo una parte. ¿Me prestas dinero siendo una ONG? No, evidentemente no. ¿Por qué no? Bueno, vamos a ponerlo claro. En el caso de Antonio y de Shylock. Basanio le pide dinero a Antonio, un dinero que Antonio en ese momento no tiene porque sus barcos no han vuelto de sus actividades comerciales, con lo cual en ese momento no dispone de ese capital. ¿Qué hace Antonio? Antonio le pide a Shylock ese dinero, y Antonio, en un acto de prepotencia, vamos a decirlo así, o de seguridad máxima en sus propios negocios, está convencidísimo de que los barcos van a volver sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es? Bueno, pues Shylock, que sí dispone en ese momento de ese dinero, se lo presta. Pero es que no hay que olvidarse que Shylock también tiene ese riesgo, es decir, prestar dinero
pudiendo no devolvérselo la persona a la que se lo presta. Es decir, bueno, es que hay todo un entramado detrás de todo eso, ¿no? En este caso, bueno, pues como no se lo puede devolver, se lo quiere cobrar de otra forma, pero realmente los prestamistas o el crédito con usura también tiene sus riesgos, ¿no? No defiendo a los bancos, no defiendo a nadie. Sé de sobra que son unos usureros y sé que los intereses son despiadados, como digo ahora, o como he dicho ahora, ¿no? Igual que en el siglo XVI pasaba, o en este libro o en este relato de Shakespeare, sigue pasando a día de hoy, ¿no? Donde los intereses son totalmente desorbitados, ¿no? Bueno, no lo defiendo, solamente explico qué hay detrás de la figura del prestamista, ¿no? Bueno, el gueto de Venecia, establecido en 1516, es un ejemplo claro de cómo los judíos eran tolerados solo en la medida en que servían a los intereses económicos de la ciudad. El gueto era una zona cerrada y segregada, donde los judíos vivían bajo estrictas regulaciones, aunque tenían permitido practicar su religión y realizar sus negocios. Estaría bueno, ¿no? También enfrentaban numerosas restricciones y eran constantemente objeto de sospechas y discriminación. Digo que estaría bueno porque estaría bueno que encima no les dejes practicar su religión. Bueno, pues estaría bueno, ¿no? Shakespeare, al crear al personaje de Shylock, no solo refleja estas tensiones, sino que también las humaniza de manera compleja. Shylock es una figura trágica, atrapada entre su identidad judía y su deseo de justicia en un mundo que lo desprecia. Su famoso monólogo en el acto tercero, escena 1, donde pregunta ¿no tiene un judío ojos?, es una poderosa denuncia de la deshumanización que sufrían los judíos en Europa. Este monólogo no solo expone el dolor de Shylock, sino que también obliga al público a confrontar sus propios prejuicios. Seguro que si no cumple, tú no querrás su carne. ¿De qué te serviría? Cebo para pescar. Si no alimenta otra cosa, alimentará mi venganza. Ha infamado mi nombre y me ha hecho perder $500,000. Se ha reído de mis pérdidas y burlado de mis ganancias. Ha insultado a mi raza, hundido mis negocios, enfriado a mis amigos e inflamado a mis enemigos. ¿Y cuál es su razón? ¡Que soy judío! ¿No tenemos ojos los judíos? ¿No tenemos manos? ¿Órganos? ¿Dimensiones? ¿Sentidos? ¿Afectos? ¿Pasiones? ¿No comemos lo mismo? ¿No nos hieren las mismas armas? ¿No sufrimos las mismas dolencias y nos curan los mismos remedios? ¿No sufrimos en invierno y en verano el mismo frío y el mismo calor que los cristianos? ¿Y si nos pincháis, no sangramos? ¿Si nos hacéis cosquillas, no reímos? ¿Si nos envenenáis, no perecemos? ¿Y si nos ofendéis, no vamos a vengarnos? Si en todo lo demás somos iguales, también en eso lo seremos. Bueno, pues el monólogo que habéis escuchado en voz del grandísimo Al Pacino. Me quedo con la parte de no sufrimos en invierno y en verano el mismo frío y el mismo calor que los cristianos, y si nos pincháis no sangramos, si nos hacéis cosquillas no reímos, si nos envenenáis no perecemos. Bueno, pues la verdad es que aquí Shakespeare se quita el sombrero, nos pone un espejo delante de la cara y nos hace ver el sufrimiento de este difamado y de este antagonista Shylock en El Mercader de Venecia. Bueno, vamos a ver un poco la relación entre la obra y el contexto histórico. El Mercader de Venecia no puede separarse del contexto en el que fue escrita. La obra refleja las realidades económicas y sociales de la Venecia renacentista, pero también las trasciende, ofreciendo una visión crítica de la naturaleza humana y las tensiones inherentes en una sociedad que comienza a adoptar el capitalismo. Es importante entender que Shakespeare, como todos los grandes escritores, fue un producto de su tiempo, pero también un comentarista agudo de su sociedad. En El Mercader de Venecia nos ofrece una ventana al mundo renacentista, donde el dinero comenzaba a dominar las relaciones humanas y donde las minorías, como los judíos, luchaban por sobrevivir en un entorno hostil. La relación entre Antonio y Shylock
es una metáfora de las tensiones entre el viejo mundo, basado en valores religiosos y agrarios, y el nuevo mundo, dominado por el comercio y el dinero, en el cual seguimos a día de hoy. Antonio, el mercader cristiano, representa el mundo antiguo, mientras que Shylock, el prestamista judío, encarna el nuevo orden económico que estaba emergiendo. La obra nos muestra cómo estos dos mundos colisionan, con consecuencias trágicas para todos los involucrados. Al final de este bloque, deberíamos preguntarnos qué estaba diciendo Shakespeare sobre su sociedad. ¿Estaba criticando el antisemitismo o simplemente reflejándolo? ¿Estaba advirtiendo sobre los peligros del capitalismo o simplemente retratando su realidad? Bueno, estas preguntas no tienen respuestas fáciles, evidentemente, pero son esenciales para comprender la profundidad del mercader de Venecia y su relevancia continua en el mundo contemporáneo. Y es que, para mí, Shakespeare, lo vuelvo a decir, estaba poniendo un espejo delante de sus contemporáneos. Y estaba, mostrando lo peor. Ojo, también lo mejor, pero también lo peor de la sociedad. Hay que pensar que si Shakespeare era quien creemos que era, y no fue otro, ¿no? Como hablaba cuando hablábamos de Shakespeare el impostor. El mundo de la cultura, el mundo del arte suele ser un mundo que vive o que tiene a lo mejor más relación, ¿no? Con todo tipo de gente, de personas, de más relación con todo tipo de estamentos de la sociedad, ¿no? Y quizás, pues Shakespeare se empapó de todo eso para escribir este mercader de Venecia, ¿no? En fin, con esto hemos recorrido el complejo entramado histórico y económico que rodea al mercader de Venecia. Hemos visto cómo Venecia se erigió como un epicentro del comercio mundial, cómo los primeros bancos y sistemas financieros comenzaban a tomar forma y cómo los judíos, en medio de todo esto, jugaron un papel crucial pero doloroso. Esta comprensión histórica nos da una base sólida para reflexionar sobre la obra en sí y su impacto en el pensamiento contemporáneo. Bueno, pues en el próximo bloque vamos a explorar, el próximo y el último, vamos a explorar cómo el mercader de Venecia ha influido en la cultura popular a lo largo de los siglos y qué lecciones podemos extraer de ella en el mundo actual. Nos adentraremos en la recepción crítica de la obra, su adaptación en diversos medios y discutiremos las implicaciones morales y éticas que sigue planteando hoy en día. Pero antes de pasar a eso, quiero que os toméis un momento para considerar, que te tomes tú, sí, el que me está escuchando, para considerar lo que hemos aprendido hasta ahora. La historia de Venecia, la evolución de la banca y el papel de los judíos en la Europa renacentista no son solo un telón de fondo para el mercader de Venecia. Son elementos intrínsecos que dan forma y sustancia a la narrativa de Shakespeare. Bueno, pues ya hemos visto muchas cosas, hemos visto los personajes, hemos sabido de la obra, de la trama de la obra, hemos hecho una relación entre el contexto histórico y económico real, ¿no? De la sociedad del momento para entender un poquito más. Casi que nos estamos conociendo y nos estamos haciendo amigos de todos estos personajes, casi más de Shylock, que es el del que más hablamos, pero bueno, vamos a seguir y vamos a hablar de la influencia, ¿no? Como digo, y la relevancia contemporánea, ¿no? Y es que después de haber explorado la trama, los personajes y el contexto histórico del mercader de Venecia, ahora nos enfrentamos a una pregunta crucial. ¿Por qué esta obra sigue siendo tan relevante hoy en día? Y si no lo sabíais, esta obra sigue siendo muy relevante a día de hoy. A lo largo de los siglos, el mercader de Venecia ha sido adaptada, reinterpretada y debatida en numerosas ocasiones, y continúa resonando en nuestro mundo moderno de maneras a veces inesperadas. En este bloque vamos a examinar el impacto duradero de la obra, su influencia en la cultura popular y qué lecciones podemos extraer para nuestro tiempo. Comencemos hablando del impacto que el mercader de Venecia ha tenido desde su primera representación hasta el presente.
Aunque fue escrita en el siglo XVI, la obra ha perdurado como una de las piezas más populares y estudiadas de Shakespeare. Ha sido interpretada en innumerables teatros alrededor del mundo, desde pequeñas producciones locales hasta grandes escenarios como el Globe Theatre de Londres. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que esta obra en particular resista la prueba del tiempo? Bueno, pues yo recuerdo, por ejemplo, hablando del Globe Theatre en Londres, yo recuerdo haberlo visto aquí en el Mercader de Venecia en 2009, hace ya bastante, en el Teatro Infanta Isabel, si no recuerdo mal, ver a Fernando Conde, Fernando Conde, que os sonará más si os digo que es el tercero de los que hacían lo que luego fue más tarde el dúo cómico Martes y Trece. Empezaron siendo tres, empezaron siendo Josema, Josema Millán y Fernando Conde. Fernando Conde hacía de Shylock en el Mercader de Venecia, en el Teatro Infanta Isabel, y yo recuerdo en aquel momento quedarme completamente enamorado, primero de la voz de Fernando Conde, que no tiene nada que envidiarle a la voz del doblador que hace aquí de Al Pacino, ¿no? En este corte que hemos escuchado, e incluso del gran Al Pacino, ¿no? La voz profunda de Fernando Conde te llevaba a imbuirte en la obra, ¿no? Y en la historia de la obra. Bueno, uno de los factores clave es la universalidad de sus temas. Las cuestiones de justicia, venganza y misericordia y el conflicto entre diferentes culturas y religiones son temas que siguen siendo profundamente relevantes. Además, la antigüedad moral de los personajes, especialmente de la ambigüedad, moral de los personajes, especialmente de Shylock, ha permitido que diferentes épocas y culturas interpreten la obra de maneras que resuenan en sus propias preocupaciones y valores. A lo largo de los siglos, la figura de Shylock ha sido objeto de un debate intenso. En algunas épocas fue representado como un villano caricaturesco, el estereotipo del judío codicioso y cruel. En otras, especialmente en producciones más recientes, se le ha visto como una figura trágica. Yo recuerdo a Fernando Conde así, víctima de un sistema injusto. Esta capacidad de la obra para adaptarse a diferentes contextos y suscitar debates profundos es lo que la ha mantenido viva en la conciencia colectiva. Pasando al presente, es interesante ver cómo el Mercader de Venecia sigue siendo un punto de referencia en la cultura contemporánea. Ha sido adaptada en numerosas películas, programas de televisión y hasta en óperas. Una de las adaptaciones cinematográficas más conocidas, de la que hemos hablado ya, es la película de 2004, dirigida por Michael Radford, protagonizada por Al Pacino como Shylock, que antes le hemos escuchado. Esta versión fue notable por su intento de humanizar a Shylock, presentándolo no solo como un villano, sino como un hombre atrapado en un sistema que lo desprecia y lo oprime. Sin embargo, esta obra también ha generado controversia en el mundo moderno. En un mundo cada vez más conscientes de los peligros del racismo y la discriminación, el Mercader de Venecia plantea desafíos sobre cómo representar de manera justa a personajes que, en su origen, fueron concebidos con base en estereotipos negativos. No hay que olvidarse que esto es del siglo XVI. No podemos mirar al pasado con los ojos del presente, que lo hemos hablado aquí muchas veces, lo he dicho muchas veces, ¿no? Algunas producciones han optado por recontextualizar la obra, destacando su crítica implícita al antisemitismo, mientras que otras han decidido evitar su puesta en escena debido a la sensibilidad del tema. Me vais a perdonar, pero esto es una auténtica estupidez, y es una auténtica barbaridad, y es una auténtica tontería y bobería, si lo queréis decir así, lo que os parezca más ñoño, ¿no?, de decirlo. No se puede, y no me gusta, y me ha pasado alguna vez, no se puede recontextualizar una obra escrita en el siglo XVI. No se puede. Es un fracaso. No se puede. El contexto de una obra del siglo XVI es el siglo XVI, su época, en la que está escrito, y no hay más. Y es mi opinión, y lo sé, y habrá gente que no esté de acuerdo, pero me ha pasado que he ido a ver obras que se han querido readaptar al mundo moderno y son un auténtico fracaso, en términos de que pierden todo el significado, pierden todo el sentido y pierden toda la coherencia. No se puede. Y más estúpido aún, con perdón, y aquí sí que me he puesto serio, más estúpido aún es lo de evitar su puesta en escena debido a la sensibilidad del tema.
es absurdo, es estúpido, es vacuo no querer representar una obra debido a la sensibilidad del tema. No podemos caer en sensibilidades extremas. Todos tenemos sensibilidades, todos somos de una cosa o de otra. Hay que mirar todo, hay que ver todo con una mirada crítica. Igual que hacemos un revisionismo de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, no pasa nada por representar una obra que se escribió en el siglo XVI. No debería pasar nada. Y si pasa algo, es un problema del que tiene esos ojos. Los ojos de la crítica de algo que se escribió hace 400 años. Es absurdo, es estúpido. No podemos caer en esos juegos. No podemos caer en esos juegos. Tenemos que ser capaces de poder ver un cuadro pintado hace 500 años, de poder leer una obra de teatro escrita hace 300 años, o de poder escuchar una canción cantada hace 4 días y tener el espíritu crítico. Y si nos gusta o no nos gusta, dejarlo como lo que es. Algo que nos gusta o que no nos gusta, y que el contexto de su tiempo, de cuando está escrita, de cuando está, es el tiempo que es. No podemos intentar traernos las cosas de hace 400 años al siglo XXI, o de hace 500 o de hace 1000. Es imposible, no lo vamos a entender, no somos tan inteligentes. O somos demasiado inteligentes. Entonces, deberíamos estar por encima de estas sensibilidades absurdas que están y que son respetables, pero que, de nuevo, lo que hay que trabajar es en la mirada crítica, en la mirada en la que podemos ver cualquier cosa y no sentirnos ofendidos, y entender en qué tiempo se grabó. Se grabó o se escribió, he dicho se grabó porque estaba pensando también en Lo que el viento se llevó, que la quisieron cancelar hace poquito, una película que ya tiene casi 100 años. Es absurdo. Es absurdo y estúpido. Mi opinión, de nuevo, es mi opinión. Bueno, en el ámbito educativo, El Mercader de Venecia es una obra que sigue siendo enseñada en muchas escuelas y universidades, aunque no sin generar debates sobre cómo abordar sus temas controvertidos. Algunos educadores ven la obra como una oportunidad para discutir el antisemitismo histórico y los peligros de los prejuicios, mientras que otros consideran que su contenido puede ser ofensivo o dañino si no se maneja con cuidado. No hay contenido ofensivo si uno no se ofende por ese contenido. Y lo vuelvo a decir, yo no me puedo ofender por algo que escribió Cervantes o por algo que escribió Shakespeare en el siglo XVI. Es absurdo, es tonto, es absurdo. Tenemos que tener más inteligencia emocional y ser capaces de poder leer cualquier cosa, ver cualquier cosa y no sentirnos ofendidos y ser capaces de interpretar lo que es. En fin, es mi opinión de nuevo. El desafío de cómo representar y discutir El Mercader de Venecia en el siglo XXI refleja un dilema más amplio sobre cómo tratar con obras clásicas que contienen elementos problemáticos desde la perspectiva moderna. ¿Debemos censurar o modificar estas obras para que se ajusten a los valores actuales? No. Esa es mi respuesta. No. ¿O debemos representarlas tal y como son? Sí. Con testimonios de su tiempo, pero con un enfoque crítico que invite a la reflexión. Por supuesto. Por supuesto. No nos sirve de nada censurar. Y censurar y querer borrar el pasado nos va a volver a llevar a cometer los errores que se cometieron. Y eso está pasando a día de hoy. Está pasando a día de hoy con lo que pasó hace 80 años en Europa, en la mitad del siglo XX, en los años 40. Está pasando a día de hoy. Y no ha pasado tanto, con lo cual imaginaros con cosas que han pasado hace 400. Pero bueno, esta es una pregunta con la que muchos teatros, cineastas y educadores siguen luchando hoy en día. En fin. Siento si me pongo serio, pero bueno, hay cosas que no las entiendo. Ahora llegamos al punto crucial de nuestra discusión. ¿Qué podemos aprender del Mercader de Venecia hoy en día? ¿Cómo pueden los temas y conflictos de la obra ayudarnos a navegar los desafíos del mundo contemporáneo? Bueno, en primer lugar, la obra nos ofrece una reflexión sobre la justicia y la misericordia que es tan relevante hoy como lo era en el siglo XVI. Vivimos en un mundo donde la ley y la moralidad a menudo entran en conflicto, donde las decisiones que tomamos sobre cómo aplicar la justicia pueden tener consecuencias profundas para los individuos y las comunidades. El Mercader de Venecia nos recuerda que la justicia estricta, sin un equilibrio de misericordia, puede ser tan destructiva como la injusticia misma.
Esta es una lección que sigue resonando en debates actuales sobre el sistema de justicia, las políticas migratorias y la manera en que tratamos a las personas que son diferentes de nosotros. ¡Ojo a esto! Y quedaros con ello. La manera en que tratamos a las personas que son diferentes de nosotros. Otro aspecto relevante es la cuestión del antisemitismo y más ampliamente del prejuicio contra cualquier grupo minoritario. La figura de Shylock nos confronta con los estereotipos y las injusticias que han perseguido a los judíos durante siglos y nos invita a reflexionar sobre cómo estos mismos mecanismos de exclusión y estigmatización pueden estar operando hoy en día contra otros grupos. La obra nos desafía a examinar nuestros propios prejuicios y a cuestionar las narrativas que perpetúan la discriminación. Como digo, nos pone un espejo delante de la cara. Finalmente, El mercader de Venecia plantea preguntas importantes sobre la relación entre el dinero y la moralidad. En un mundo donde el capitalismo y el consumo dominan nuestros aspectos o muchos aspectos de nuestras vidas, la obra de Shakespeare sigue siendo una advertencia sobre los peligros de permitir que el dinero determine el valor de las personas y las relaciones. Shylock, Antonio y los otros personajes de la obra están atrapados en un sistema económico que valora el lucro sobre la humanidad y sus trágicos destinos nos recuerdan los costos de tal sistema. ¿Esto suena a algo? Porque esto es lo que pasa a día de hoy. Y lo escribió Shakespeare hace 400 años. Mientras reflexionamos sobre todas estas cuestiones, es importante recordar que El mercader de Venecia no nos da respuestas fáciles. En su lugar, nos presenta un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros propios dilemas y contradicciones. Y quizás alguna que el público de la época de Shakespeare, o al igual en este caso que el público de la época de Shakespeare, salimos de la obra con más preguntas que respuestas, pero también con una mayor conciencia de la complejidad del mundo en que vivimos. Resumiendo, y casi aclavando ya, y nos queda el final y ya está, y os dejo tranquilos, que parece que me he enfadado. El mercader de Venecia es mucho más que una simple obra de teatro. No me enfado, nunca me enfado. Es una obra que sigue desafiándonos a enfrentar nuestros propios valores y prejuicios y a cuestionar las estructuras de poder y moralidad en las que vivimos. Como hemos visto, la obra tiene un impacto duradero en la cultura, sigue siendo un punto de referencia para discusiones sobre justicia, ética y derechos humanos. Pero más allá de su contexto histórico y sus interpretaciones modernas, El mercader de Venecia nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser humano en un mundo lleno de contradicciones y conflictos. Bueno, vaya tela. Pues nos hemos metido en un buen berenjenal con El mercader de Venecia. Bueno, casi que hasta me he enfadado. Bueno, más allá de la broma, no me enfado, como digo, nunca me enfado. Nada, hemos llegado ya al final de nuestro viaje de este episodio número 2 a través del mercader de Venecia. Juntos hemos explorado una de las obras más complejas y provocadoras de William Shakespeare, desentrañando no solo su trama y personajes, sino también el denso tejido histórico, social y económico que la sustenta. Desde los vivantes mercados de Venecia hasta los sombríos guetos, desde la fría lógica de las finanzas hasta las ardientes llamas del prejuicio, esta obra nos ha llevado por un recorrido fascinante y a veces incómodo por los rincones más oscuros y luminosos de la humanidad. Daría mi mano derecha y mi mano izquierda por parecerme un poquito más a Shakespeare o incluso a Cervantes. Daría mi mano derecha o mi mano izquierda. Daría la izquierda, y así podría escribir con la derecha para ser un poquito como ellos dos. Bueno, pero más allá de los detalles históricos y literarios, lo que hace que El mercader de Venecia siga siendo tan poderoso es su capacidad para hablarnos de nosotros mismos aquí y ahora. En un mundo que sigue lidiando con las cuestiones de justicia, tolerancia y la relación entre el dinero y la moralidad, la obra de Shakespeare nos ofrece una oportunidad para reflexionar y quizás aprender algo valioso. Antes de despedirme del todo, quiero invitarte a que sigas reflexionando sobre lo que hemos discutido hoy, cuando os he echado la bronca y todo. ¿Qué significa para ti la justicia? Para ti, el que me estás escuchando, o la que me está escuchando. ¿Cómo lidiamos con nuestros propios prejuicios? ¿Qué valor le damos al dinero y cómo afecta esto a nuestras relaciones? El mercader de Venecia no nos ofrece respuestas fáciles, pero sí nos ofrece preguntas poderosas, y es en la búsqueda de esas respuestas donde encontramos nuestro propio crecimiento. Como digo siempre, te agradezco profundamente de corazón por acompañarme en este episodio. Espero que haya sido tan enriquecedor para ti como lo ha sido para mí. Recuerda que la historia y la literatura no son solo ventanas al pasado, sino espejos que nos ayudan a vernos a nosotros mismos con más claridad.
Si te ha gustado este episodio, que espero que sí, a pesar de, como digo, de haberos echado la bronca, os invito a que compartáis este episodio, ¿no?, con otros que también puedan disfrutar de esta exploración del Mercader de Venecia. Y por supuesto, me encantaría escuchar vuestros pensamientos y reflexiones. ¿Qué paso están los comentarios? La caja de comentarios, que hay caja de comentarios. Si me escucháis de las plataformas, hay caja de comentarios. ¿Qué es lo que más os ha impactado? ¿Hay algún aspecto que os gustaría discutir más a fondo? Bueno, pues puedes dejarme tus comentarios en las redes sociales o incluso eso, en los comentarios donde podemos continuar esta conversación. No olvides sintonizar nuestro próximo episodio, donde continuaremos explorando los misterios de la historia, con nuevas historias y personajes que, aunque a veces olvidados, tienen mucho que enseñarnos. Hasta entonces, cuidaos, seguid explorando y recordad, la historia no es solo lo que sucedió, sino como la entendemos hoy. Soy Víctor, ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Y como digo siempre, que trabajéis mucho o poco. Si trabajáis, si no trabajáis, pues más suerte que tenéis vosotros. Y si es porque no tenéis trabajo, pues seguramente que dentro de poco encontraréis lo que buscáis. No faltaría más. Que nos vemos en el próximo episodio de Ilustres Anónimos y que, bueno, lo que digo, que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere y si no, ya veremos. ¡Hasta pronto!